La tasa de adicción varía entre el 4,5 y el 9,8% dependiendo del país y del género de la persona. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 11% de los hombres y el 3% de las mujeres reportan sentirse adictos a la pornografía. 12 años es la edad promedio de primera exposición a la pornografía. El 54% de adolescentes vio pornografía antes de los 13 años y el 15% de los adolescentes reportan una primera exposición a los 10 años o menos, siendo más temprano en varones que en mujeres. Salir de una adicción es difícil, pero no imposible. Y nunca, nunca tenés que hacerlo solo. Si vos, un familiar o amigo están atravesando problemas con alguna adicción comportamental, podés recibir ayuda gratuita y confidencial contactando con los centros de tratamiento de adicciones de tu localidad o pedir orientación a profesionales de la salud mental. Se calcula que el 98% de los varones y el 73% de las mujeres consumieron pornografía alguna vez. Lo que nadie nos cuenta es que para muchas personas esto no se queda ahí. Hay un 8% que desarrolla síntomas de adicción. Hay personas que llegan a pasar hasta 10 horas por día mirando porno, todos los días. La mayoría de las personas empieza a mirar porno alrededor de los 8 años y se estima que 1 de cada 5 adolescentes padece una relación problemática con el porno. ¿Qué pasa cuando algo que era placentero y parecía inofensivo se convierte en una necesidad? ¿Por qué el porno se vuelve una adicción? Soy Marina Mamoliti, psicóloga, y esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mamoliti, donde navegamos juntos en las profundidades de la mente. En el episodio de hoy, pornoadicción. Pornografía es cualquier material literario, artístico o cinematográfico que exhibe de manera explícita genitales y acciones sexuales y que tiene como objetivo principal excitar al espectador de manera sexual. Con la masificación de Internet, este material se volvió accesible, gratuito, anónimo y disponible las 24 horas, generando condiciones únicas nunca antes vistas. Este episodio es el cuarto de una serie sobre adicciones. Te súper recomiendo que escuches el primero para entender el mecanismo de esta adicción comportamental mucho más a detalle. Y esta generación de ahora, dicen por ahí. No, frenemos acá. Esto no es algo nuevo. Vamos a retroceder un poco. El deseo sexual es humano, es universal. La pornografía es casi tan antigua como la humanidad misma. Ya en el Paleolítico, hace más de 30.000 años, encontramos arte con contenido erótico. El papiro de Turín, en el año 1150 a.C., fue bautizado como la primera revista porno de la historia. En India, los templos están repletos de esculturas que celebran el erotismo. En Grecia, textos como el banquete de Platón incluían pasajes eróticos. En las Mil y una noches, las historias de Sherazade tenían un alto voltaje sensual. El tema es que para ver contenido erótico había que ir a una biblioteca, a un teatro, a un prostíbulo. Hoy está a un clic de distancia. Llegó Internet y con teléfonos en mano 24/7 el acceso a la pornografía se volvió inmediato. Pornhub, una de las plataformas líderes en el sector, reportó en 2018 un consumo total de 5.824.699 horas de contenido en un año. Esto equivale a cerca de 665 siglos de material visto en una sola plataforma. ¿Y qué problema hay? A ver, el problema no tiene que ver con mirar pornografía en sí, ni con la cantidad de personas que la consumen. La pornografía no es mala en sí misma, ver porno no es patológico. Y no todas las personas que ven pornografía tienen una adicción. El verdadero problema tiene que ver con pasar del uso al abuso. Cuando deja de ser una elección y pasa a ser una compulsión, porque como toda adicción tiene consecuencias. ¿Cuándo es que esta conducta se transforma en una adicción? Cuando aparece la compulsión, la pérdida de control, el aislamiento, la culpa, la vergüenza. Y aún así, con todo eso, no podés parar. Los expertos hablan de 3 características que favorecen el desarrollo de esta adicción. Es accesible, anónimo y fácil. Está disponible todo el tiempo, nadie tiene que saberlo y es gratis.
Eso lo vuelve muy adictivo. Veamos algunas señales de que el porno se fue de las manos. Elegís pornografía por encima de tu pareja o de tus vínculos. Te masturbás aunque ya ni te excite. Sentís vacío apenas apagás la pantalla. Necesitas contenidos más extremos cada vez para excitarte. El sexo real ya no te interesa. Ahora, ¿por qué la pornografía puede volverse una adicción? Porque libera dopamina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir placer. Y toda conducta que dispare dopamina tiene potencial adictivo. Cada escena nueva le da al cerebro un shot de placer rápido. El porno está diseñado para activar una y otra vez nuestro sistema de recompensa. El problema es que el cerebro se acostumbra, se adapta, y lo cotidiano empieza a perder brillo. Es como cuando te acostumbras a lo ultraprocesado. Después una fruta te parece insulsa. Lo mismo pasa con el deseo. Si tu principal fuente de placer es la pornografía, lo real ya no alcanza, se vuelve aburrido. Hay una historia que me atrapó desde que la escuché. Es una charla TED que se llama Escaping Porn Addiction o Escapando de la adicción al porno. Y es el testimonio de Eli Nash. Es un hombre que reconoce haber sufrido adicción a la pornografía desde muy chiquito. Eli cuenta en esa charla su historia sin filtros. Empieza relatando que de niño era temeroso y que por primera vez se sintió seguro cuando un amigo mayor lo incluyó. Pero ese amigo lo traicionó, lo encerró en un cuarto y abusó de él. Ese fue un antes y un después para Eli. A partir de ese momento él se encerró, descubrió el mundo de la pornografía y lo convirtió en su refugio. En su cuarto, frente a la pantalla, él sentía algo parecido a la calma. Había encontrado una forma de anestesiar el dolor. Su historia refleja algo que la psicología conoce bien. Cuando una persona atraviesa un trauma, busca refugios, formas de sobrevivir. Y si ese refugio es accesible, placentero y secreto, más fuerte es el enganche. En su caso, el refugio fue la pornografía, pero podría haber sido cualquier otra conducta adictiva. El alcohol, la comida, las compras compulsivas, el juego, las drogas, el trabajo excesivo. No es la pornografía en sí lo que lo atrapó, sino la necesidad de calmar un malestar profundo que no sabía cómo manejar. Porque uno de los grandes orígenes de toda conducta adictiva es la necesidad de tener un refugio emocional sumado a la falta de recursos para gestionar las situaciones difíciles. La adicción, cualquier adicción, no aparece por capricho, aparece por necesidad. La necesidad de sentir algo o de no sentir nada. Ahora, ¿es una coincidencia que su adicción haya estado ligada a algo sexual después de haber vivido una experiencia traumática sexual? ¿Fue casualidad? Puede que sí, puede que no. La psicología dice que no es automático, que no siempre hay una relación directa entre abuso sexual y adicciones sexuales. Pero lo que sí sabemos es esto. El trauma desregula. Y cuando el sistema nervioso está desregulado, hace lo que sea con tal de calmarse. Y se calma con lo primero que encuentra. La historia de Eli no es sobre sexo, es sobre el trauma y sobre el intento desesperado de escapar del dolor. Hay señales de que algo se está volviendo una adicción. Se corresponden a cada uno de los 9 criterios clínicos para diagnosticar a una adicción comportamental, ya sea al porno, al juego, al trabajo o al celular. Veamos una por una. El criterio número 1 es el uso peligroso. Mirás porno en situaciones inapropiadas, en el trabajo, en el transporte público. Aunque sabés que no da, lo haces igual. Es tanta la necesidad de hacerlo que terminás exponiéndote a problemas. Quizás hasta gastás dinero que no tenés en contenido pago o en suscripciones porque el impulso de mirar es 1000 veces más fuerte que la lógica. Y esa urgencia es la alarma. El criterio número 2 son los problemas con tus vínculos. Te aislás, vas perdiendo de manera progresiva el contacto con todas esas cosas que en algún momento te interesaron o te hicieron sentir bien. Empezás a poner excusas para no ir a lugares o para irte antes. Ya no salís con tus amigos, amigas, te inventás excusas para faltar a eventos. Y si salís, estás contando las horas para volver a casa y mirar. Todo se empieza a organizar en torno a ese momento. Te vas convirtiendo en esclavo. El porno, además, genera expectativas irreales sobre la sexualidad. Y cuando llega el momento del sexo real, no alcanza. Se siente aburrido porque no es como en el porno.
El criterio número 3 es la incapacidad de cumplir roles importantes. Llegas tarde al trabajo porque te quedaste consumiendo hasta la madrugada, te salteas clases, dejas tareas a la mitad. Y no es que no te importe, es que el impulso de consumir es más fuerte que tus ganas de cumplir. Las responsabilidades pasan a un tercer plano. La necesidad de consumir siempre es más fuerte. Cuando eso pasa, ya no hablamos de un hábito, hablamos de una adicción. El criterio 4 es el síndrome de abstinencia. Cuando intentás dejar de ver pornografía, se desata el caos. Y no hablo de un simple, uy, qué ganas de ver algo. Hablo de una ansiedad fuerte, irritabilidad, insomnio, pensamientos intrusivos constantes. El criterio número 5 es la tolerancia. Lo que antes te excitaba ya no alcanza. Buscas más tiempo, más intensidad, nuevos contenidos cada vez más extremos. Hay personas que llegan a tener miedo del nivel de intensidad que las excita. El contenido más light ya no les mueve un pelo. El cerebro se acostumbra a un nivel de placer tan alto que todo lo demás pierde sentido. La vida real ya no estimula. Lo único que importa es el próximo momento de consumo. Pensás en eso todo el tiempo. Y mientras tanto, todo lo demás se va apagando. La vida se vuelve blanco y negro. Y la única chispa de color está en ese encuentro íntimo con lo que refleja la pantalla. El criterio de adicción 6 son los intentos repetidos de dejarlo o de controlarlo. Te jurás que fue la última vez, pero pasan los días y volvés. Y ese acto de fallarte a vos mismo duele. Y te empezás a creer que el problema sos vos, que no tenés voluntad. La persona se percibe como fracasada y refuerza cada vez más una autopercepción horrible de sí misma, porque cree que se trata de una cuestión de mera voluntad. Pero no es eso. Son cambios reales en tu cerebro y salir de ahí requiere algo más que ganas, no es mera voluntad. No es una decisión y nada más. Estamos hablando de cambios estructurales en el cerebro que van a necesitar de un trabajo y de un entrenamiento específico para que cambien. El criterio de adicción número 7 es mucho tiempo dedicado al comportamiento. Pasás horas y horas no solamente consumiendo, sino también buscando contenido, guardando videos o planificando cuándo vas a ver más. Por ejemplo, estar teniendo una conversación importante y ni prestar atención porque estás pensando en qué vas a ver más tarde. Vivís con la cabeza en el próximo momento de consumo y eso te desconecta del presente. El criterio 8 es el impacto en la vida cotidiana. La rutina se desacomoda. Dormís mal, rendís menos, te cuesta concentrarte, te sentís agotado. La persona con adicción al porno pasa cada vez más tiempo consumiendo, por lo que invierte la mayor parte de su energía en eso. Entonces no queda demasiada energía para distribuir en otras áreas de la vida. Y con todo el mundo desacomodado aparece la procrastinación. Las tareas pesadas o aburridas te dan más pereza que nunca. Y como todo resulta pesado y aburrido, tu cerebro busca lo único que sabe que le da placer rápido, el porno. Y ahí vuelve a arrancar el loop. Y el criterio número 9 es que no importan las consecuencias. Sabes que te hace mal, notas que afecta tu deseo en la vida real, tu autoestima, tus relaciones, tu rendimiento laboral, pero ya no podés frenar. Puede incluso aparecer la disfunción eréctil o la incapacidad de excitarse o de llegar al orgasmo sin el porno. Como el cerebro solamente responde a estímulos relacionados al porno, hay una desconexión entre él y el sistema reproductivo. Básicamente, el cerebro deja de enviar señales porque el sexo real no tiene ninguna relevancia. Y hay algo complicado en todo esto y es que es muy fácil culparte. Pensar que deberías poder, que solo es porno. Pero no es solamente porno, es una anestesia que está aliviando otra cosa. Y como toda anestesia, si la usás todo el tiempo, te terminás apagando. Lo más peligroso de las adicciones es que no hay fondo, no hay freno, nunca es suficiente. La persona siempre quiere y necesita más, porque su sistema de recompensa, su cerebro se lo pide. Y lo más loco es que nadie lo nota, porque no llegás al trabajo con olor a whisky, no tenés la mirada vidriosa. La adicción a la pornografía es muy silenciosa. Si la persona quiere y se esfuerza mínimamente, puede no dejar ningún rastro o evidencia. Borra el historial, cierra la pestaña y sigue con su vida como si nada. Afuera todo está igual, como si nada hubiera pasado.
No hay deterioro físico evidente como con otras adicciones. Entonces, si no hay toma de conciencia por parte de la persona misma, es muy difícil que otro pueda darse cuenta y ayudarla a salir de ahí. Y además, supongamos que se da. Imaginemos que llega el día en que la persona reconoce que tiene un problema y que no quiere seguir consumiendo. Todavía le queda la parte más complicada de todas, que es decirlo. Decir en voz alta, tengo un problema con el porno, da mucha vergüenza. Y no cualquier vergüenza, una que paraliza, que te deja mudo, porque hay una carga social gigante. Porque cuando se trata de porno, los juicios son mucho más rápidos que la empatía. Entonces la persona se calla, lo tapa, lo esconde, lo niega y se mete cada vez más en el ciclo de culpa, consumo, más culpa. Intenta frenarlo sola, sin herramientas y sin ayuda, y se frustra. Y como se frustra, vuelve a consumir y así la rueda sigue girando. Veamos cómo termina la historia de Eli. Después de años de esconder su adicción, un día finalmente se anima a contárselo a su terapeuta, que no lo juzgó ni lo bombardeó con consejos. Le hizo una sola propuesta. Quiero que conozcas a alguien, le dijo. Eli aceptó y se juntó a almorzar con un señor que su terapeuta le presentó, que había sufrido lo mismo. Él cuenta que ese almuerzo le voló la cabeza porque derribó todos los prejuicios que él mismo tenía sobre las personas con adicciones. Resulta que este señor le presentó a un grupo de personas que estaban en recuperación por adicción al porno. Y en ese grupo, él cuenta que encontró algo que nunca había tenido. Comprensión, contención, comunidad. Fue el inicio de su camino de salida. Y ahí van dos grandes enseñanzas de esta historia. En primer lugar, cuando hay adicción, la voluntad no es suficiente. No alcanza con tener fuerza de voluntad, porque el problema va más allá. El cerebro pide más. Hay tolerancia, hay abstinencia, tal como pasa cuando una persona es adicta a una sustancia. Enfrentar ese proceso en soledad es como intentar subir al Everest sin nunca antes haber pisado una montaña, porque es química cerebral. Por eso es tan importante pedir ayuda. Porque para salir de ahí es necesario trabajar de la mano de profesionales que guíen un proceso. Hoy sabemos que no se sale solo. Y segundo, no juzgar a nadie, ni a los demás, ni a vos. Las adicciones ya vienen con un montón de mochilas extra, prejuicios, vergüenza, culpa. Y una de las mentiras más dolorosas que nos decimos es, bueno, yo elegí esto. Y ahí hay una trampa, porque elegir algo significa que yo puedo optar por eso, pero también podría no hacerlo. Ahora, cuando hay adicción, ya no se elige. El cuerpo, la mente lo piden, el sistema nervioso lo necesita. Quizás sí hubo elección al principio, pero no elegimos nuestras heridas, no elegimos el trauma y tampoco elegimos crecer sin recursos para lidiar con lo que duele. Así que si conoces a alguien con una adicción o si sos vos esa persona, no pienses en culpa. No es que a esa persona le encante estar mal o quiera sentirse vacío. Es mucho más complejo que eso. Hay heridas de fondo, hay dolor no expresado, hay ansiedad, quizás trauma, soledad. Y sobre todo hay una búsqueda desesperada de alivio, de sentirse un poquito mejor aunque sea por un rato. Bien, llegamos a la parte práctica del podcast. Ahora ya sabés que esto no va solamente de porno. Va de dolor, de vacío, de hábitos que se nos van de las manos. Entonces, para dar el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe una adicción. Por eso, para la actividad de hoy, pensé en una serie de preguntas para que puedas identificar si el consumo de pornografía se está convirtiendo en un problema para vos. Responde mentalmente sí o no. Empecemos. ¿Tenés pensamientos constantes sobre consumir pornografía? Es decir, ¿pensás a diario en llegar a tu casa o tener un momento de intimidad para hacerlo? ¿Sentís que cada vez que estás solo o aburrido terminás viendo porno casi sin darte cuenta? ¿Te prometiste varias veces ver menos, pero al final siempre volvés a hacerlo como antes o incluso más? ¿Elegiste consumir porno en vez de pasar tiempo con alguien o hacer algo que te gusta? ¿Sentís que si estás estresado, ansioso o triste, el porno es como una salida o un alivio? Si pasas 1 o 2 días sin ver porno, ¿te pones inquieto o con ganas de verlo sí o sí? ¿Sentís que la pornografía cambió la forma en la que ves o vivís la sexualidad en la vida real? Si varias de estas preguntas resonaron con vos, quizás sea un buen momento para pensar qué lugar tiene el porno en tu vida.
Y si sentís que esto te está afectando, veamos por dónde empezar porque hay un montón de caminos. En primer lugar, busca especialistas. No todos los psicólogos son iguales. Asegúrate de buscar profesionales que tengan experiencia en adicciones. Hay un montón de plataformas online, asociaciones y centros de salud. En segundo lugar, busca grupos de apoyo. Estoy segura de que hay algún grupo cerca de donde vivís. Hay grupos que se llaman Sexólicos Anónimos, otros Adictos al Sexo Anónimos, SAA, que son grupos que trabajan con el método de los 12 pasos, similar a Alcohólicos Anónimos. No hay inscripción, ni costos, ni requisitos, y la potencia de los grupos es inmensa. Y en tercer lugar, habla con alguien. Contale lo que te pasa a alguna persona de confianza, alguien que sepas que no te va a juzgar, aunque te cueste, porque romper el silencio es lo que le saca poder a la adicción. Si querés dar el paso de iniciar terapia y no sabes por dónde empezar, te cuento que en Psyma Mobility somos un equipo de profesionales que trabajamos con herramientas basadas en evidencia y podemos ayudarte. La psicoterapia, en especial desde enfoques como el cognitivo-conductual, vienen demostrando ser la herramienta más efectiva para tratar adicciones. Así que si querés conocer más, podés ver toda la información en psymamobility.com. Quizás es difícil de reconocer. A veces quizás sentís que esto es lo único que te calma, que te sostiene. Que la ansiedad, el vacío, la angustia, todo desaparece, aunque sea por un rato. Y quizás pensás que podrías dejarlo cuando querés, que no es tan grave, que lo tenés bajo control. Pero quizás también en el fondo hay algo que te dice que esto te está alejando de la vida que querés. Que cada vez te cuesta más conectar, disfrutar, estar presente. Que hay momentos en los que la culpa pesa, en los que te prometés que va a ser la última vez y no lo es. Y no es porque seas débil ni porque no tengas fuerza de voluntad. Es una adicción. Tu cerebro aprendió a buscar refugio en eso. Pero ese mismo cerebro puede aprender otra vez, puede reconfigurarse. Puede volver a recuperar el placer real. Y se sale, sí, pero no se sale solo. Así que si hoy estás en ese lugar oscuro, si sentís que esto te supera, no te quedes ahí solo. Levantá la mano. Pedí ayuda. No estás solo, no estás sola. Y sí, se puede salir. Hasta acá el episodio de hoy. Si estás listo o lista para iniciar terapia y transitar un proceso de transformación en compañía de un profesional, en Psyma Mobility te estamos esperando. Escuchamos lo que te pasa, qué cambio buscas y te conectamos con el terapeuta adecuado para acompañarte. Podés encontrar más información en psymamobility.com.